Buenas tardes compañeros y maestros, nosotros somos el equipo 6, integrado por Eleazar Honorio, Aque Delgado y su servidora Sonia Esperanza Martínez Vera. Les estaremos explicando el tema de la cultura como productor arquitectónico. La arquitectura es una de las grandes expresiones culturales que ayudan a identificar o darle identidad a un lugar. Ahora bien, ¿cómo se percibe una ciudad ante el mundo? La respuesta se basa simplemente en las personas, la cultura y el medio físico que los rodea. La arquitectura no solamente le da cuerpo y estructura a una sociedad, sino que también le da significado y cierto valor simbólico. La arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y circunstancias bajo las cuales han sido construidas. De allí es que los edificios transmiten el particular mensaje de las ideas con que fueron proyectadas. La cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, es un término que define el conjunto de creencias, conocimientos y hábitos de un grupo social, que influye también las técnicas y los recursos con los que se realiza su trabajo o sus obras. Por lo tanto, debe entenderse que la cultura implica que los valores y las necesidades de un grupo de personas de toda la forma de vida de esa sociedad. Es decir, la cultura se preocupa por algo más que una colección de valores. Es un sistema o complejo de logros y tradiciones distintivos. Es importante comprender y estudiar los parámetros que influyen en la forma de un edificio, los diversos métodos de representación cultural y de la transmisión de su significado. A diferencia de otras formas de arte, la arquitectura se encuentra a la vista y es difícil deshacerse de ella. Nos rodea cuando caminamos por las ciudades. La arquitectura es una expresión relativamente permanente de cómo la sociedad se ve a sí misma en conjunto. Es un poderoso reflejo de la cultura humana. La arquitectura es una manifestación de contexto cultural en el que reside. La forma y las relaciones de los edificios y espacios actúan como una especie de marcador cultural que se puede leer. Las diferentes configuraciones culturales tienen diferentes formas. Por ejemplo, la arquitectura china se basa en el Feng Shui y los indios en general creen en el Badush Purusha Mandala, demostrando así que los tiempos cambiantes provocan un cambio en la cultura y la mentalidad de las personas, pero la base se establece desde las raíces. Los países que han entendido la arquitectura como un valor cultural para el disfrute de todos, en la que intervienen extensos y complejos factores, han legislado para garantizar la excelencia de los resultados. Por ejemplo, en Francia el artículo 1 de la ley relativa a la arquitectura dice: la arquitectura es una expresión de la cultura y que la calidad arquitectónica y paisajista es un elemento constitutivo del entorno urbano y rural. Y más adelante, toda la persona física o jurídica que desea construir, remodelar, rehabilitar, transformar o modificar un edificio, debe llamar a un arquitecto para establecer el proyecto arquitectónico, luego será motivo de permiso de construcción. La arquitectura es por naturaleza una actividad destinada a satisfacer las necesidades individuales, sociales y colectivas. Los edificios deberían brindarnos en primer lugar protección de la intemperie, seguridad, de los desastres naturales, etc. Pero también debe cubrir nuestras necesidades como personas, ya que es lo que nos identifica como grupo social, nuestra cultura a la que pertenecemos, paisajes, etc. Todo edificio se incorpora al pasado en el momento en el que es construido. Los edificios que han perdurado hasta nuestros días dan evidencia o son parte de la historia que se tenía sobre las civilizaciones o la sociedad que vivía anteriormente. En primer lugar, la arquitectura y el diseño urbano implican o influyen de manera directa en nuestra salud de diferentes maneras. Por ejemplo, en la actividad física. Nosotros podemos animar a que las personas vayan a pie o anden a bicicleta, se movilizaran de esa manera hacia sus trabajos o varios lugares.
Pero si el diseño de la ciudad no es el correcto, el adecuado o no es seguro, pues evidentemente las personas no lo van a hacer. ¿Y esto afecta de qué manera? De que las personas puedan contraer enfermedades tanto cardiovasculares como mentales, problemas médicos, incluyendo diabetes. La buena arquitectura puede reducir los problemas de salud laborales, así también como el estrés, mejorando la salud mental y el espacio del trabajo en el que se desenvuelven los usuarios. ¿Por qué es importante la buena arquitectura para el entorno? Porque la población mundial cada vez está creciendo más y más, a un ritmo pues bastante acelerado. De hecho, se estima que antes de llegar al año 2050 habrá una población mundial estimada en 10.000 millones de habitantes, teniendo como referencia que los países como China e India sigan creciendo al ritmo actual. En referencia con el punto anterior, ¿qué es lo que hace que un edificio se considere una buena arquitectura? Como dijo Vitruvio hace aproximadamente en el año 30 a.C., él identificó 3 elementos esenciales para identificar una buena estructura, llamándolos los productos básicos, la firmeza y la alegría, lo que se denominaría actualmente como función para satisfacer las necesidades, estructura para mantener su verticalidad y protegernos de la intemperie y otros desastres, y la belleza, que puede servir como aportación estética. Un edificio no se considera arte simplemente por ser virtuoso o funcional. Todo esto no es suficiente, se necesita algo más. La buena arquitectura es aquella que al entrar en un espacio o al verla nos haga sentir una sensación de placer, una sensación de satisfacción o también una sensación de felicidad. Es muy importante porque la arquitectura se nutre de todas estas otras expresiones que uno puede encontrar, especialmente por ejemplo en la universidad, como unas expresiones sociales, culturales, artísticas, de física, de matemáticas. La formación del arquitecto tiene que ser una formación humana integral. Justamente hay que superar una idea básica de funciones. El ser humano es complejo. Y esa complejidad es la cual el arquitecto tiene que llegar a sentirla, experimentarla. Si es que realmente se quiere hacer buena profesión, ser más que un profesional competente, ser parte de una transformación, de un cambio, de una mejora, hay que aprender a desarrollar esa diversidad, esa adaptabilidad a esos diferentes entornos. A veces lo artístico resulta ser mucho más interesante, más motivador, más estimulante como producto que las mismas obras de arquitectura. Sin embargo, en el arte siempre encontramos esa sorpresa, que es la característica que la arquitectura nunca debería perder. Si hablamos del proyecto urbano, el arte permite justamente de llevar en el proyecto una dimensión cultural artística que relaciona la ciudad, la gente, el uso y el espacio público. El alumno tiene que entrenarse a trabajar con esa dimensión artística desde el inicio. La concepción del arte, la imaginación, los objetos de arte o en las expresiones de arte en general conllevan en sí mismo una crítica porque están muy conectadas con la contemporaneidad, con lo real. Pero el arte, como la poesía, la literatura, la música, la pintura, son de muy rápida y constante producción. Entonces logran una conexión con la realidad y con la crítica mucho más dinámica. A veces en la ciudad uno suele entender el arte como expresión de afirmaciones identitarias, lo cual es correcto. Pero también el arte muchas veces es la oportunidad de movernos un poco, sacudirnos de nuestro conformismo. Todo depende del tipo de intervención artística. Generalmente la intervención artística busca generar una especie de, o fortalecer la identidad de una comunidad o de un barrio. Siempre es bien importante entender que la arquitectura tiene como objeto de estudio entre el paisaje también la ciudad.
Entonces, si es que estas expresiones están orientadas hacia la ciudad, por supuesto que la arquitectura se va a nutrir de ellas. Siempre hemos buscado dotar a los alumnos de una curiosidad que es innata en realidad, pero quizás hacerla despertar, una curiosidad por indagar, por investigar acerca de aquellas cosas que le preocupan, siempre relacionadas a la arquitectura o al objeto de estudio de la arquitectura, ¿no? El espacio, la ciudad, el paisaje, los materiales, etc. Lima es una ciudad enormemente fragmentada, una ciudad enormemente injusta, con un cinturón de pobreza enorme, carente de espacios públicos, carente de infraestructura, donde se vive realmente una ciudadanía de segunda clase. Estos conceptos son los que inculcamos a los chicos desde el primer momento. El arquitecto joven que tiene en su propio ser, tiene lo nuevo en la arquitectura, tiene las preguntas que se deben hacer, debe querer transformar la realidad, estar descontento con lo que ocurre, ser rebelde respecto de lo que pasa y actuar en contra de eso es parte de la esencia de ser joven y proponer. Y bueno, es haciendo ejercicios para aprender a mirar. Se refiere a la cultura como conjunto de elementos distintivos peculiares de un pueblo que se considera importante conservar porque se identifica a través de ello. Todas las arquitecturas son culturales. Es precisamente porque todas las arquitecturas son culturales puede existir una teoría de la arquitectura. Solo por esa razón puede existir. Si todas las arquitecturas no fuesen culturales, no se podría construir una teoría a partir de ella. No se podría hacer énfasis consciente en este principio del oficio del arquitecto. La gran diferenciación que existió en cada uno de los más importantes periodos arquitectónicos en que se dividió el siglo pasado fue tan solo el énfasis en que se ponía en uno u otro de los elementos constantes propios y necesarios de la profesión, valorándolo por sobre todos los demás. La arquitectura actúa como una muestra de la identidad y representación de una colectividad, es decir, las formas físicas y estructurales tienen la capacidad de reflejar el pensamiento y la visión del pasado, presente y futuro de una determinada sociedad. La arquitectura, por ejemplo, de una ciudad, puede ser entendida como un símbolo de organización colectiva que representa los sentimientos y emociones, en la cual cada individuo se reconoce a sí mismo como parte de ella, desempeñando al mismo tiempo un papel de referencia histórica en los diversos periodos temporales de la existencia. La arquitectura es un producto cultural, constituye una expresión de los elementos centrales que determinan un grupo social y su entendimiento del mundo. Como en toda creación humana, por particulares y locales que sean sus expresiones, es siempre posible identificar en ella algo que es común ante todos los hombres en un determinado contexto. Sus imaginarios sociales, es decir, aquello que los une, identifica y los proyecta socialmente, aunque la razón de ser de una construcción haya sido realizada para cubrir meras necesidades de abrigo, cobijo y convivencia. La arquitectura como producto cultural es también un elemento que facilita la convivencia ciudadana, pues a través de los rasgos, localización, forma e imagen de los espacios públicos se establece un sentido de identidad y diferenciación frente a otras comunidades, es decir, la arquitectura como expresión de un lenguaje cultural propio. Otro aspecto característico entre la vinculación entre la arquitectura y la cultura es la capacidad de convertirse en un medio de acercamiento y promoción de la interconexión social. Establece los escenarios donde la comunidad evoluciona y se entrelaza generando nuevas manifestaciones culturales, identificables a través de viejos y también de nuevos comportamientos colectivos. Es decir, entendiendo la historia como conjunción de la mentalidad colectiva con la expresión material que le permite expresar la arquitectura como expresión de un lenguaje cultural propio.
Otro aspecto a destacar al entender la arquitectura como producto cultural es su capacidad de expresar en formas materiales algo que va más allá del tiempo y contar hermosas historias que nos inspiran. Como ejemplo, uno de los más grandes vestigios arquitectónicos de la India y hoy maravilla del mundo moderno es el Taj Mahal, no solo por su arquitectura majestuosa, que refleja el poderío y riqueza de los emperadores mogules, con influencias islámicas, persias, indias y turcas, sino por el trasfondo simbólico de su construcción. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra cultura como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época determinada. Como uno de los elementos de esa cultura se considera, entre otras disciplinas, el arte. Ricciotto Canudo estableció en 1911 una clasificación de las artes, en las que se incluyen las siguientes disciplinas: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía y cine. Esta clasificación no hacía más que sintetizar algo que desde la antigüedad ya se había tenido en cuenta, pues ya en la Edad Media se consideraba artes liberales y por ello su sistema educativo se basa en ellas. En el Renacimiento también se consideraba la arquitectura como una de las 6 artes del momento, pero en este caso dando mucha más importancia al artista. Esto solo viene a demostrar que la arquitectura siempre ha formado parte de la cultura de los pueblos y siempre se ha considerado como un arte, alcanzando de esta manera un grado superior de cultura, pues siempre se ha valorado al artista como patrón y modelo cultural. Además de arte, algunas obras arquitectónicas también son consideradas como cultura material en una sociedad, pues cierto es que hay edificios de gran importancia para la cultura popular de una ciudad o un país, y debido a esta admiración hacia la arquitectura consigue elevar la disciplina y mantenerla en un lugar que le corresponde. Estos hitos arquitectónicos convertidos en monumentos son además generadores de turismo y por lo tanto de multiculturalidad. Como prueba, los elementos que se consideran patrimonio de la humanidad muchas veces son elementos arquitectónicos que consiguen relevancia gracias a su vinculación a una cultura, como edificios de la arquitectura egipcia y maya. Podemos concluir en que la arquitectura es en parte ciencia y en parte arte. Al existir una mezcla entre razón y emoción, esas dos partes son características de una buena arquitectura. En cuanto al arte o como arte, la arquitectura nos proporciona una forma de expresión creativa que lleva a la sociedad a mirar su espacio de vida y el medio natural de diferentes maneras. Asimismo, la buena arquitectura responde a las necesidades básicas de la sociedad. Sin duda, la arquitectura es la manifestación cultural de mayor relevancia y trascendencia. Al observar la arquitectura y su extensión natural, que es la ciudad, nos damos cuenta de cómo era la vida en el pasado, y más directamente cómo es en el presente. Entendemos, por ejemplo, los objetivos de las sociedades, su organización social, sus orientaciones económicas, el dominio de la tecnología, la importancia de los valores espirituales y cómo todos estos aspectos se entretejen para caracterizar la vida y definir la cultura. Los países que han entendido la arquitectura como un valor cultural para el disfrute de todos, en la que intervienen extensos y complejos factores, han legislado para garantizar la excelencia de los resultados. Por ejemplo, en Francia el artículo 1 de la ley relativa a la arquitectura dice: la arquitectura es una expresión de la cultura y que la calidad arquitectónica y paisajista es un elemento constitutivo del entorno urbano y rural. Y más adelante, toda la persona física o jurídica que desea construir, remodelar, rehabilitar, transformar o modificar un edificio, debe llamar a un arquitecto para establecer el proyecto arquitectónico, luego será motivo de permiso de construcción. Esto ha sido todo por parte de nosotros, esperamos que haya sido de su agrado, de su entendimiento
y que sea pues de mucha ayuda para entender un poco más acerca de cómo la cultura afecta o tiene que ver bastante con la arquitectura. Sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.